بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva secuencia de clases que tendremos o compartir un momento con todos ustedes en cuanto a la sabiduría que nos dejó nuestro querido profeta Muhammad, la paz sea con él. Se refiere y tenemos la oportunidad de aprender un poco más y sacar, inshallah, de muchos beneficios de estos hadices, de estos dichos que nos tiene un libro muy interesante, muy bonito, que ha caído en mis manos para poder compartir con todos ustedes. Es un libro que nos habla acerca de los hadices que son cortos y elocuentes del profeta. Si bien hemos visto ya algo de esto, esta es una nueva colección de hadices y por supuesto son temas que inshallah vamos a ir abordando poco a poco y dándoles una mirada contemporánea, cómo aplicarlos en nuestras vidas, etc. Entonces tenemos a bien este libro que se llama Jawami al-Kalim. Se llama Jawami al-Kalim, que significa los dichos del profeta Muhammad, que son concisos y que son llenos de sabiduría, son llenos de una enseñanza. Es uno de los, por cierto, milagros del profeta, la paz sea con él. El profeta, específicamente en un hadith, habló de esta cualidad o de esta característica que él tenía, que Allah le había, con la que Allah le había bendecido y agraciado, y es tener algo que se llama Jawami' al-Kalim. Y esta expresión hace referencia a que con unas pocas palabras el profeta pudo transmitir un montón de sabiduría y un montón de enseñanzas. Y es lo que justamente este libro específicamente es a lo que apunta, porque si bien hay hadices que son extensos en los que el profeta está narrando algo, está narrando un episodio o está enseñando algún otro aspecto del Corán, en ciertas ocasiones el profeta lo que él hacía era dar pequeños pedazos de consejo o usar unas pequeñas palabras, unas cortas frases para transmitir varias enseñanzas. Entonces, en este caso, es lo que se conoce como estos libros, estas palabras, Jawami al-Kalim, que en este libro que lo tengo, lo han traducido como dichos proféticos concisos, ¿sí? Y llenos de sentido, o mejor dicho, tal vez llenos de sabiduría. Es un libro escrito por Rashid ibn Muhammad ibn Fates al-Hajari y ha sido traducido al idioma español, alhamdulillah. Así que tenemos la oportunidad de leer un poco de esto. Vamos a empezar en la clase de hoy con un hadith del profeta que es en este caso no es un hadith independiente, sino que es un pedazo de un hadith más extenso que el profeta alayhi salatu wasalam lo dijo en alguna ocasión, pero el autor del libro ha querido empezar su obra con este pequeño pedazo del hadith que se lo menciona en un hadith, como ya mencioné, más extenso. Bien, el hadith que tenemos en el idioma árabe, el profeta alayhi salatu wasalam dijo: Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Y el autor del libro le ha traducido de la siguiente manera: aquel cuya obra es imperfecta no le sirve que sea de buen linaje. Aquel cuya obra es imperfecta no le sirve que tenga un buen linaje. Bien,
Vamos a ver a qué se refiere el profeta alayhi salatu wasalam, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con esta expresión. Bien, vamos a ver primero palabra a palabra, un poco indagar en el significado de las palabras para interiorizar también y cada uno pueda tratar de hacer una breve reflexión o introspección de lo que pueda entender con el hadith, del hadith antes de entrar en algo más detallado. Dice, man batta'a bihi amaluhu. Esto también se puede traducir como aquel cuyas obras son pocas, son lentas. Su obrar es lento, es difícil, es pesado, en el sentido de que no avanza rápidamente en eso. ¿Sí? Aquí lo han traducido como una obra imperfecta, o sea, una obra llena de falencias, ¿no? Son varios significados en torno a esta frase. Y dice después, lam yusra bihi nasabuhu. Su linaje no le va a apresurar, es decir, no le va a hacer que llegue más rápido a un buen destino o a una recompensa. En este caso, el profeta está hablando del contexto, dentro de un contexto religioso y dentro de, están escuchando sus discípulos que son de diferentes tribus, de diferentes clanes, y de entre ellos hay los aquellos entonces, los árabes y los no árabes, y de entre los árabes las tribus gobernantes y nobles y aquellas que no son. Entonces el profeta quería dejarles en claro de que esto de el linaje o presumir un abolengo o pertenecer a un clan o a una familia, tener un apellido en específico, no es nada del Islam. Y que eso a ti no te sirve al momento de enfrentarte a Dios o en el momento de rendir cuentas a Dios en la otra vida. Es lo que el profeta quería hacer. No significa, obviamente esto no significa que no nos sintamos de alguna u otra manera orgullosos de pertenecer a un pueblo en especial o a una familia o a un, qué sé yo, llevar algún tipo de, no sé, de apellido en el sentido de que estemos felices con eso y de que para nosotros sea algo bueno, un motivo de felicidad o un motivo de orgullo, pero que no se entienda un mal orgullo, que no se entienda, o sea, algo infundado, o que le demos un significado de que yo soy mejor por pertenecer a una tribu especial o a un pueblo, a un linaje, a una familia, etcétera, etcétera. No por mi abolengo soy superior. Eso es lo que hay que entender y diferenciar. O sea, no hay ningún problema en que si es que tengo este apellido y soy de esta familia, me gusta y me sienta feliz con esto. Si el profeta a lo que quiere hacer referencia es que si tú por ese motivo no haces lo que tienes que hacer y no eres responsable y no haces unas buenas obras, ¿sí? Ese abolengo o ese linaje o ese apellido no te va a servir a ti ante Dios en el día del juicio final. Eso es lo que quiere hacer hace referencia al hadith, ¿no? Entonces, en las palabras de la traducción dice aquel cuya obra es imperfecta o incompleta, ¿sí? O poco obrar, o sea, tiene pocas obras buenas, elogiables desde el punto de vista divino, ¿sí? Entonces no le va a servir tener un buen linaje aunque lo tenga, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, que es uno de los conceptos que el Corán toca eh, y que el profeta, la paz con él, también lo mencionó en otras ocasiones, repetidas veces, repitió este concepto en repetidas ocasiones. Vamos a ver, por ejemplo, que en el Corán se hace alusión a ciertas personas que eran de la tribu noble de Quraysh, que eran muy antagónicas al Islam o a la prédica y eran enemigos declarados del profeta Muhammad. Entonces el Corán los condena, ¿sí? No habla, no les menciona con nombre, pero hay pasajes en el Corán que hacen alusión a alguna de estos personajes contemporáneos al profeta que eran muy despiadados y que herían y hacían daño
al profeta, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, en la sura Al-Alaq, donde se habla de una persona que en la historia de la sura se habla de alguien que le hacía daño al profeta, y también en otras partes del Corán. Salvo una que, por ejemplo, sí se lo menciona con nombre, o podemos decir con una referencia clara, con un apodo o sobrenombre, y es en la sura Al-Masad, y está mencionado Abu Lahab. Abu Lahab era el primo, era el tío paterno del profeta Muhammad, la paz con él. Y esta persona, cuyo nombre era Abdul Uzza, su nombre propio de nacimiento era Abdul Uzza, y se le conocía también como Abu Otba, que es el padre de Otba. Tenía un hijo, su hijo mayor se llamaba Otba, y era obviamente de una tribu importante, y no solo eso, sino que de un clan y muy allegado al profeta Muhammad, alayhi salatu salam. Tenían un ancestro común, que era el abuelo de su abuelo, que era Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tuvo este hijo Abdullah, de quien el profeta es hijo, y también tuvo este Abdul Uzza, es hijo directo de Abdul Muttalib. Entonces era su tío. Y este personaje, que en un comienzo era una persona que se sentía orgullosa del profeta Muhammad antes de que el profeta sea profeta. Porque el profeta era una persona única en sus cualidades, en su inteligencia, en su carácter, en su manera de llevar las cosas y hacer. Incluso cuenta la historia de que cuando el profeta nació, cuando el profeta Muhammad nació, la paz con él, este hombre se alegró y estaba contento de haber recibido la noticia de una sirvienta que tenía, cuando le trajo la buena noticia de que su hermano había dado a luz, un varón. Entonces, con el tiempo esto, bueno, no fue una relación muy cercana, pero había siempre sentimiento de respeto. Cuando el profeta, la paz con él, comienza a predicar y comienza a llamar a la unicidad de Dios, es cuando se vuelve este hombre muy antagónico y rechaza profundamente la prédica del profeta Muhammad, la paz con él, rechaza dejar la idolatría y pasar a la religión del monoteísmo que le estaba presentando el profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam. Y no solo él, sino que también su esposa también se vuelve igual que Abu Lahab, muy antagónica y rechaza profundamente la prédica del profeta alayhi salatu wasalam. Y esta mujer, que se le conocía como Jamil, también era una persona importante, era pariente de alguna manera del profeta alayhi salatu wasalam, o sea, de una misma tribu o clan, y era hermana de un hombre muy prominente también, que era Abu Sufyan. Y era considerada esta mujer, Jamil, como la madre de Jamil, así es como se llamaba ella. Se le conocía como una de las mujeres más influyentes de la sociedad quraishita de la Meca en aquel entonces. Entonces, tanto ella como su esposo son muy antagónicos al Islam. Y aquí es cuando Dios Todopoderoso hace descender una sura del Corán, y es la sura de justamente Al-Masad, que está condenando, o podemos entender, Dios está maldiciendo a este personaje que es Abu Lahab, cuando dice Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammat al-hatab. En estas aleyas Allah está diciendo que perezca este hombre, que no le va a servir de nada su riqueza, porque era un hombre muy adinerado también, y también habla de su esposa y su esposa también. Y esta
famosa sura muy corta del Sagrado Corán, que es la sura 111 del Sagrado Corán, bueno, nos grafica de que a este hombre, a pesar de que era muy allegado en parentesco y familia al profeta, no le sirve de nada ese linaje, ni le sirve de nada su riqueza y su posición que tenían en aquel entonces, y su voz y su opinión que eran escuchadas, porque fue muy antagónico y rechazó, por supuesto, a la predica del profeta. Y bueno, fue un hombre de la perspectiva, ¿no?, del Sagrado Corán, un hombre incrédulo. Ahora hay que entender también que esa sura descendió cuando el profeta les predicó a su familia cercana. Esto fue cuando descendió una ley en el que Allah, Dios, le dijo al profeta que predique a sus parientes cercanos, y les reunió y da ese famoso sermón, esas célebres palabras, cuando el profeta junta a sus parientes cercanos, les llama desde la cava o cercano a la cava, y les dice, familia, hijos de tal, vengan acá, y les trae. Y les dice el profeta Muhammad, salam, si es que yo les informase de un ejército que está por venir y sediar a la Meca o atacar la Meca, ¿no?, o en ese sentido, les dice, ¿ustedes me creerían esta noticia? Entonces, los hombres presentes, su familia y prominentes, le dijeron, nunca hemos probado de ti una mentira. Sabían que el profeta Muhammad era una persona muy veraz en su palabra y en su trato. Entonces el profeta, alayhi salatu salam, les dice, entonces yo les advierto de un castigo inminente. Yo les advierto de un castigo, es decir, que existe el infierno, que existe esta condena, que es real, que Dios ha creado un infierno. Yo les advierto, mi función es esa. Como dice la ley que le instruye al profeta, ¿no?, que diles que es un advertidor, al-nadir. Porque obviamente es una de las maneras en las que el profeta les está invitando al Islam por su propio bien, para que ellos no se condenen a ese castigo que Dios ha preparado para quienes rechazan el mensaje. Eso es lo que todos los profetas dijeron. Todos y cada uno de los profetas de la antigüedad, Muhammad siendo el último, la paz con él, Jesús, los profetas anteriores a él, cada uno de ellos, Moisés, Jacobo, Isaac, Abraham, todos los profetas, advirtieron a sus pueblos de un castigo en la otra vida y que este mundo no termina con la muerte, o que la existencia humana no termina con la muerte, sino que existe una resurrección y una rendición de cuentas a Dios. Y si es que ustedes no acatan estos mandamientos divinos, estas órdenes de bien que van a traer armonía y prosperidad a la humanidad, si ustedes no hacen eso, bueno, entonces tienen que rendir cuentas, porque este libre albedrío tiene una consecuencia, y esta consecuencia es justamente una recompensa. No tendría sentido alcanzar el paraíso si es que no fuera por esfuerzo, por decisión propia y por mérito y por buenas acciones. Igualmente, el castigo no existiese si es que fuésemos obligados a una realidad, o si es que no hubiese ese concepto de desobediencia a Dios y de no acatar los buenos mandamientos de rectitud y de bondad, de verdad o de veracidad, ¿no?, y rechazar a Dios o darle la espalda a Dios en lo que Él ha revelado. Entonces, al haber este sentido del libre albedrío, entonces hay cargar con esta responsabilidad, y aquí es cuando cobra sentido, como menciona, la recompensa o un castigo.
en este aspecto, cuando el profeta habla así a sus parientes cercanos y algunos abrazan el Islam y otros no, bueno, Abu Lahab fue el que fue uno de los que rechazó y le dijo Tabban lak ya Muhammad ahada jama'atana. Le dijo que perezcan tus manos, Muhammad, o una frase de decir que tú perezcas, ¿acaso a esto nos has reunido? Y por eso es que esta ley, este capítulo, el 111 del Corán, fue descendido de esa manera. Cuando el Corán, cuando la ley empieza, dice que perezcan las manos de Abu Lahab, que es como decir que sea maldito, porque él empezó a maldecir al profeta. Bueno, con esto tenemos una idea muy clara que el Corán no hace una distinción en absoluto de lo que sería etnia, o lo que sería raza, o lo que sería parentesco, o lo que sería ser un árabe, o ser un no árabe, o ser un blanco, o ser de tez negra, etcétera, etcétera. El Corán no ve eso, por el contrario, es muy claro y enfático que para Dios lo más importante es la piedad y tener un corazón bueno y hacer buenas acciones. Como dice la ley en la sura Al-Hujurat, los aposentos privados, que dice: In akramakum inda Allahi atqakum. El más noble de entre ustedes es el más piadoso. Es el que tiene más ese como temor reverencial hacia Dios, ese enorme y más profundo respeto, lo que se traduce como taqwa. En el Islam, entonces, no hay favoritismos, no hay preferencia de pueblos, sino que la verdadera nobleza viene del buen carácter, del conocimiento, de la piedad y las buenas acciones. Bueno, esto básicamente es el significado del hadith, y aquí para plasmarle un poco más a cómo cómo la civilización islámica entendió y comprendió esto, hay un relato que nos pone el autor del libro, muy interesante, que se dio en el tiempo del califa Abdul Malik ibn Marwan, un importante califa de los primeros del Islam, con uno de sus grandes sabios que se llamaba el imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah. En una ocasión viene de la Meca, se cuenta esta historia, ¿no? Se cuenta esta historia que lo trajo en presencia de él, después de hacer el Hajj, la peregrinación, que era un lugar, un momento en donde la gente intercambiaba noticias. Entonces le preguntó por los más grandes sabios, o por el referente, el sabio referente, la persona religiosa referente, en cada ciudad. Entonces le preguntó acerca de quién está en la Meca y le mencionó, le dijo el nombre, y le dijo, y de entre los árabes, le dijo, no, él es un musulmán que no es de entre los árabes. Y después le preguntó acerca de quién habitaba en otras ciudades, y el relato habla de ciudad por ciudad y persona por persona, ¿no? Le pregunta por la persona que está en el Yemen, la persona que está en Siria, la persona que está en Irak, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes religiosos? Y este sabio Zuhri le menciona, y en su gran mayoría no eran árabes. Entonces el califa le pregunta, ¿qué les ha hecho ellos, principales referentes de la religión, siendo no árabes? Entonces el imam al-Zuhri, extrañado, le dice, cito las palabras, dice: es de los musulmanes no árabes, sí, son de los musulmanes que no son árabes. Y le dijo, nuestra religión es una religión, o amir, le dice, una manera de mencionar a la persona, dice, se trata de la persona que mejor preserva
los preceptos de la religión, quien los guarda, quien los conoce, quien los prevalece. Y en cambio, aquellos que los descuidan o les dejan a un lado, es la persona que al final se degrada. En esta historia narrada por Ibn Asakir, un historiador, el imam Zohri le está recordando, digamos así, al califa de que esta religión no es que pertenece a los árabes, sino que es cuestión de fe, y la fe, cuando entra en el corazón, la persona se convierte en musulmana, una persona musulmana del Islam. Y si es que es una persona que guarda los preceptos, y una persona que aprende, es una persona que respeta, etcétera, es una persona que puede enseñar de la religión, digamos así, o puede eh, tener algún cargo público, como tal vez hacía referencia de quién era el imam, o quién era el mufti, o quién era el sheikh referente, ¿no? Entonces, para resumir la historia, es que quien en el Islam no se ve si es que es árabe o no es árabe, y estamos aquí hablando cuando empezaba justamente el califato, el imperio islámico en aquel entonces. Entonces, se veía mucho esto de la familia gobernante y demás, y los árabes puros, pero los sabios del Islam siempre hicieron hincapié en que la religión no tiene nada que ver con raza o clanes, o algún tipo de favoritismo a alguien que simplemente por tener un linaje lo sea así. Bueno, el hadith, entonces, para terminar, lo leemos una vez más, y es: aquella persona cuyo accionar no sea bueno o sea imperfecto, su linaje no le va a ayudar en nada. Entonces, es como un llamado también a cada uno de nosotros, a cada uno esforzarse en el bien, porque a la final no es a nosotros nuestro estatus socioeconómico o de abolengo, etcétera, etcétera, que nos va a beneficiar. El profeta alayhi salatu wasalam se lo dijo una vez a un grupo de personas. Estaba Fátima, su hija, y le dijo: Fátima, yo no te puedo beneficiar en nada ante Allah. Eres tú que tienes que hacer, digamos, tu propio buen obrar. Así que bueno, que inshallah podamos poner en práctica este concepto y ser responsables de nuestra propia accionar, y que inshallah sea una oportunidad también para entender cómo empezó el Islam y cómo lo ve el Corán, este tipo de conceptos, que bueno, lo he subrayado tantas veces porque todavía me encuentro con gente que cree que el Islam es una religión para los árabes, o qué sé yo, que los árabes tienen alguna posición especial en el Islam, cuando no es así, cuando todos son bienvenidos al Islam, y somos musulmanes de un mismo nivel. No es que hay un musulmán de una categoría superior o una categoría inferior, etc. Ante Dios, los seres humanos somos como las cerdas de un peine, es decir, iguales en este sentido, ¿no? En el sentido de humanidad. De ahí empieza lo que uno hace de bien, la piedad que entra en el corazón, y de la fe, etcétera, etcétera. Después Dios ve nuestras obras y nuestros corazones. Bueno, que inshallah sea hasta una próxima ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.